Trabajaban muy duro, eran muy responsables, honestos, comprometidos, querían lo mejor para la familia, pero esta pareja no salía. Eran ricos, pobres, genios para ganar y brutos para guardar. Con este cambio, con una decisión, cambiaron su vida financiera de una forma drástica para siempre. Luis Fernando y Claudia nos cuentan cómo esa decisión que tú puedes tomar, que yo tomé hace 6, 7 años y cambió mi vida, y a través de eso la vida de cientos de personas o de miles de personas, y ahora podrá cambiar la tuya. Y la vida de ellos puede ser una inspiración. Quizás en este podcast tú vas a encontrar ese ajá que te hace falta para transformar tu vida y la de tu familia para siempre. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Luis Fernando y Claudia, buenas. ¿En dónde están ustedes hoy? Estamos aquí en Anaheim, California. Y yo me inspiré con la historia de ustedes porque es impresionante. A mí me encanta cuando mis estudiantes hacen lo que yo les sugiero, pero cuando lo hacen mejor de lo que yo les sugiero todavía me conmueve más. Cuéntenme ustedes, ¿hace cuánto tiempo comenzaron la mentoría? En junio del año pasado. Junio del 2020 y estamos en mayo del 2021. Entonces, ¿cómo era la situación financiera de ustedes? Cuéntanos en ese momento. Bueno, nosotros estábamos ganando, de acuerdo a lo que usted nos dijo, Carlos, estábamos ganando pues bien, pero así como ganábamos, gastábamos. Entonces nosotros lo llamamos a usted y usted nos hizo como un estudio de nuestro presupuesto y nos recomendaste que acortáramos gastos y al mismo tiempo que si yo podía y Fernando también podíamos aumentar nuestros ingresos porque teníamos la posibilidad. Entonces, pues nosotros decidimos, pues bueno, lo primero que nos dijiste es que éramos muy inteligentes para ganar, pero muy brutos para gastar. Exacto. O sea, teníamos nuestro parentesco. Y entonces, bueno, nosotros creíamos que estábamos bien, o sea, porque ya hemos terminado de pagar deudas, pero cuando tú nos preguntaste cuánto teníamos ahorrado, ahí sí nos miramos los dos la cara y quedamos como, bueno, usted nos preguntó, con lo que tienen ustedes, ¿cuánto tiempo pueden vivir? Y realmente, pues, con lo que teníamos, 0, o sea, mínimo un mes. Y era todo. Y entonces nos dijiste que como tenemos disponibilidad de tiempo, porque Claudia hace seguros médicos para seniors y yo tengo un pequeño negocio de limpieza, pues tenemos disponibilidad de tiempo. Entonces tú nos sugeriste que por qué no teníamos un ingreso extra a lo que ya estábamos haciendo. Entonces Claudia tiene su licencia de real estate y la tenía guardadita. Bienes y raíces. De bienes y raíces. Y yo tenía mi licencia de seguros de vida y salud también, que también la tenía empolvadita. Entonces, pues decidimos buscar oportunidades en cada uno de esos dos campos. Yo empecé una compañía que se dedica más que todo a gastos funerales y pues ahí empezamos y empezamos a bajar el presupuesto, ajustamos a un presupuesto, bajamos gastos e incrementamos. ¿Cuál era tu trabajo antes de la mentoría principal? Yo tengo una compañía de limpieza, ya a eso me dedico. Entonces mantienes tu compañía y comenzaste el otro negocio de seguros para funerales. Exacto. Y Claudia desempolvó su licencia de agente de bienes raíces. Y cuando yo les dije a ustedes, les voy a poner una meta de ahorro. ¡Claro! Y les dije, ustedes pueden ahorrar $10,000 al mes. Y ustedes se pusieron bravos, me dijeron loco. No me dijeron, pero lo pensaron. Claro, no, yo dije a Claudia, y $10,000 y en la vida hemos tenido un ingreso así de ahorro, pues para... Sí. Pero entonces nos dijimos, bueno, él sabe lo que nos está diciendo. Él es el que tiene la experiencia. Nosotros somos los estudiantes. Y entonces, pues sí, increíblemente lo hemos podido hacer y hemos ahorrado esa cantidad de dinero mensual. O sea que llevan 10 meses. ¿Y cuánto tienen de ahorro? $100,000. Súper, increíble. Pero lo mejor no son los $10,000.
Lo mejor es que bajaron los gastos y cambiaron sus finanzas, porque ustedes habían tenido buenos ingresos mucho tiempo en su vida, pero los malgastaban porque pensaban que siempre iban a ganar buena plata. Eso nos pasa cuando ganamos plata para vivir un poco más cómodo de lo que vivíamos antes, pensamos que somos ricos, pero ahí es cuando somos ricos pobres. ¿De acuerdo? Porque estamos presos de un estilo de vida, pero no tenemos para mantenerlo más de 30, 60 días porque estamos viviendo el presente. Cuando ustedes hacen el cambio y dicen, un momentico, esto no puede seguir así, toman el control de sus gastos, porque en última es más que hacer las cuentas de los gastos, es tomar el control de los gastos y hacer un presupuesto de gastos y además un presupuesto de ahorros, porque en el pensamiento de pobres yo ahorro de lo que me sobra, ¿cierto? Y eso de lo que me sobra siempre termino gastándomelo en una estupidez y casi nunca me queda nada porque en últimas, como no le tengo objetivo al ahorro, cada vez el ahorro se me desaparece en cualquier tontería. Pero cuando tenemos un objetivo, como lo tienen ustedes, de cambiar la vida financiera, ¿cuál es el plan con esos $100,000 o con esa capacidad de ahorros? Ok, lo que nosotros pensamos hacer es invertirlo en propiedad raíz. Y con usted hablamos, Carlos, queríamos mirar a ver si podía yo comprar un lote en otro estado o comprar una propiedad, pero aquí en nuestra casa nosotros tenemos un patio bien grande. Son 10,000 pies cuadrados, Wow. el lote. Entonces ya vino un contratista y nos puede hacer una unidad, un apartamento de 2 cuartos, un baño o 2 cuartos, 2 baños. Estamos indecisos y más o menos se nos va $130,000. Entonces queremos empezar con eso para no endeudarnos y lo que hemos ahorrado invertirlo en esta unidad. ¿Y entonces cuánto les va a dar eso de renta? Aquí se puede rentar ese apartamento como en 2,100, 2,200 al mes. Imagínate, 2,200 sin hipoteca, ¿cierto? Porque ustedes cuando yo les dije, hágalo sin hipoteca, pero Carlos está loco. ¿Cómo vamos a hacerlo sin hipoteca? ¿Dónde vamos a sacar esa plata? No. Sí. Y además me siento incómodo. ¿Qué dirá el banco? Si yo soy bueno para pagarle intereses al banco, me da pena, ¿cierto? Dirán que yo ya me volví independiente. No, y ahora lo van a hacer de contado. ¿Y cuánto pagan de hipoteca por la casa que tienen ahora? Ahorita pagamos 2,800, ¿no? Es que aquí en California es un poquito caro. Perfecto. Pagamos 2,800. Listo, pero si pagan 2,800, ese pequeño apartamento, pequeño comparado con su casa, les va a pagar casi la hipoteca. Sí. Y además, la casa es grande, ¿cierto? Sí. Oh, sí, la casa. Entonces, de la casa también van a sacar otro apartamento. En ese Pues eso estamos sí. también, Sí. ¿Y ese otro apartamento cuánto valdría? Oh, por ahí 1,500, ¿no? Si lo hacemos en el garaje, podríamos convertirlo también en un apartamento de un cuarto y se rentarían 1,500, 1,600 fácil. Perfecto. O sea que esa casa se pagaría la hipoteca y les podría dar vivirían gratis y podrían ganar cerca de $1,000 adicionales. Pero fíjate esto, ¿qué significa eso? Que si están ahora ahorrando $10,000 mensuales, cada vez es más fácil, ¿cierto? Porque cada vez ya ustedes subieron su zona cómoda, porque antes la mentalidad de consumidores, gano lo suficiente para pagar mi hipoteca y para que mis hijos coman y tengamos lo suficiente para pagar la gota del carro, ir al viajecito a nuestro país, ¿cierto? Ese es el pensamiento del consumidor que nos esclaviza. Pero ya cuando ustedes dicen, no, nuestra meta es ahorrar 10,000 y sacan esa propiedad de atrás que les da 1,400 y sacan el de adelante que les da 1,000, son $3,500 que ustedes pueden aumentar a los 10,000, que serían 3,500, ¿cierto? Por 12. O sea que eso les da la posibilidad de ahorrar otros $42,000 al año. ¿Qué tal eso? increíble. 42,000, pero además es una casa muy grande. ¿Ustedes cuántos hijos tienen? 2 niñas, ¿De qué edades? 17 y 11. Perfecto, que cuando ustedes en 5 o 6 años se vayan de la casa, que las niñas se vayan para el college o lo que sea, en esa casa pueden todavía sacar otro apartamento, ¿de acuerdo? Vivir en la mitad
y te pagar, o sea, con todo eso, ¿cuánto deben de la casa ahora? No, pues es que apenas la compramos hace 2 años, debemos como $650,000, ¿no? Pero miren esto, $650,000 divididos 140,000 son 4.6, en 4.6 años ustedes podrían pagar esa casa. Wow. Pero además, entonces les quedaría de los 2.600, vamos a decir que se van 1.500 en impuestos y seguros. No sé cuánto valen los impuestos. Los impuestos de esta casa son 8,000 al año. Perfecto, 8,000 y los seguros otros, 100 al mes, 1,200 al año. o sea, 1.200 más 8,000 dividido 12, pagan 666 más 100 de seguro. Vamos a decir que gastan entre todo $1,000, ¿de acuerdo? Pero Sí. si ustedes hacen lo que estamos hablando y en 5 años pagan su casa, van a tener los $2,500 de atrás, van a tener $2,500 de atrás, 2.5 de atrás, más los 1.500 de adelante, más que saquen otro apartamento que valga otros 1.500, vamos a decir, ¿cierto? Son más 1.500, son 5.500, ¿de acuerdo? Pero además ustedes van a vivir gratis, porque ya está paga la casa. Solamente de los 5.500 les quedarían 4,000 libres, más los 2.600, o sea que ustedes podrían ahorrar $6,500 solo de la casa al mes. ¿Qué tal eso? Tremendo. Impresionante. ¿Y qué edad tienen ustedes? Yo tengo 49. Imagínate, 49 años. En 5 años tiene 54 años. Imagínate, tiene 54 años, yo tengo 67 y todavía sigo jodiendo, ganando plata y haciendo negocios. O sea que miren esto, en 5 años, si ustedes hacen el plan, y puede ser que se gasten 6 o menos porque cada vez van a ganar más, ¿de acuerdo? Si lo hacen como lo están haciendo, ustedes van a pagar su casa y van a poder tener esa capacidad de ahorro, otra vez los 10,000 mensuales más los $4,500, van a tener una capacidad de ahorro de 150, no, de casi $170,000 al año. O sea que en los 5 años adicionales ustedes pueden hacer $1,000,000 adicionales. Solamente con esa casa y siguiendo el mismo plan que tienen hoy. ¿Es realista lo que estoy diciendo o les parece demasiado loco? No, es realista, total, ¿Lo Carlos. ven viable o no? Claro, Sí. sí. ¿Sí me entienden? ¿Cuánto llevan ustedes en Estados Unidos? 20 años. Imagínate, y en 20 años tienen una casa que la deben casi toda. Sí. Y hacen y toda la vida han trabajado, toda la vida han sacado a su familia adelante, porque están viviendo en una casa que veo que es bonita, y si están sacando a sus muchachos adelante, o sea que es una familia que se ha esforzado, ¿cierto? Y que tú sacaste tu licencia de Realtor y la de empresa de limpieza, que eso no es fácil, ese es un trabajo duro, ¿cierto? Y yo y Claudia, lo de los seguros, o sea, ustedes se mueven, ¿de acuerdo? Ustedes no es que hayan estado dormidos y no es que no sean honestos, ni que sean unos borrachos, ni sinvergüenzas, ni que estén gastando la plata en tonterías. Yo no veo eso en ustedes. Es sencillamente la falta de organización y de un plan financiero. ¿Se dan cuenta cuando hablamos del cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento, cómo lleva a expandir los resultados de una forma sorprendente? Algo fundamental que yo veo en ustedes, que es muy bueno, de verdad, y que eso lo veo en la gente que es exitosa, es que ustedes trabajan en pareja. Ustedes decidieron ambos comerse sus sapos del orgullo y empezar a trabajar en equipo. ¿Y eso cómo ha transformado la relación de ustedes, Claudia? Oh, muchísimo. Porque antes, como usted dice, Carlos, yo lo culpaba a él y él me culpaba a mí. Es que usted es muy gastona. Ay, yo le decía, ay, pues usted gasta y no me dice tampoco, pero usted nos trajo a ver nuestra relación. Bueno, no sé cómo explicarlo, como si fuera una empresa, un negocio. Entonces, desde hace un año que hablamos con usted, Carlos, ya nos sentamos los dos y tomamos esto como una empresa. Ok, si yo voy a gastar, este es mi presupuesto, este es el suyo y cualquier cosa, siempre dialogamos los dos. Esto nos ha traído mucha paz y armonía aún en nuestro matrimonio. Claro, porque imagínate la angustia, yo digo porque yo he estado ahí, ambos trabajando como locos, ¿cierto? Sufriendo por la plata y pensando, uy, al otro no le va a alcanzar la plata para la cuota, ay, estamos colgados en la cuota ese demás, y viendo que el otro se está matando, porque en últimas uno ve que el otro está trabajando
y la plata no alcanza y nos preguntamos en dónde está la plata, ¿cierto? Y bueno, es que yo no lo veo tampoco sinvergüenciando, no la veo a ella comprando loterías, pero ¿en dónde está la plata? Pero la loca de la casa dice, no, pero debe hacer algo con la plata porque no se ve, ¿cierto? Y entonces eso empieza a minar la confianza en la pareja, porque ambos nos metemos en los desesperos en vez de meternos en la solución y en decir, bueno, yo estoy acá, yo confío en mi pareja, venga a ver, nos sentamos los dos y qué es lo que, cómo vamos a salir adelante. Porque lo que hacemos es que nos alejamos y en vez de decir, bueno, vamos a trabajar en equipo, como ustedes decidieron tomar la mentoría, bueno, vamos a tomar la mentoría. Y yo cuando las parejas toman la mentoría, quizás hay uno que me ha descubierto, creo que fue Claudia la que me descubrió, ¿no? Tú me No fui yo, tú, fui yo. Y yo exacto. le dije a Claudia y Claudia me dijo, no, que no sé qué. Entonces yo empecé a mandarle videitos, le mandaba audios y, y entonces le dije, oh, vamos a meter a la mentoría con Carlos. ¿Y cuánto vale? No, que cómo se le ocurre. Pero Sí, luego ha sido la que ha visto más. Y es más, ella es la que se comunica contigo casi siempre. sí, sí, sí. Pero fíjate, porque cuando pasa eso, yo les digo, mira, trae a tu pareja y no le digas a tu pareja que tiene que comprar bienes raíces, ni que tiene que oír los videos de Carlos, ni que tiene que, porque en últimas, cada uno tiene una opinión diferente. Todo lo que les digo es que una hora conversemos. ¿De acuerdo? Porque en el peor de los casos, la otra persona va a entender qué es lo que le ven a ese tipo, ¿cierto? Y a lo mejor dicen que no, no queremos, y listo, está bien. Pues no me ha pasado. Pero en últimas, es que los dos entienden que quieren lo mismo, ¿de Exacto. acuerdo? Que los dos quieren lo mismo, que los dos quieren la paz financiera, que los dos quieren estar bien con el otro, que los dos quieren que la familia esté tranquila, que los dos quieren tener al menos el pensamiento, oiga, si un día yo no quiero hacer esa empresa de limpieza, tengo una oportunidad de no morirme de hambre, de no estar en el seguro social, viviendo del seguro social, sino que tengo una oportunidad. Y eso es muy liberador. Entonces, cuando las personas oyen, y es que por eso a mí no me gustan esos cursos que ofrecen, no, es que usted se va a volver millonario y la vida de sus sueños y todo eso. Yo no creo en esa vaina. Yo creo en que uno, si tiene una meta, mire, mi objetivo es ganarme $3,000 mensuales en ingreso pasivo. Ya, no $50,000, 3,000, con 3,000, con 1,000, lo que sea para cada persona que es diferente, ya nuestra vida es diferente. Fue lo que me gustó de ti. Y porque yo, antes de entrar a la mentoría o antes de entrar al programa, yo asistí a otros 2 webinars con otras personas que hacen lo mismo, de dar clases, asesoramiento financiero. Pero con las 2 anteriores no me sentía, no había como, o sea, no había como esa paz, ¿sí? Pero ya cuando empecé a seguirte, a escuchar tus videos y tus análisis y toda la cosa, dije, no, este señor se ve como más conservador, dice las cosas como son, no te pone a soñar de que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Y entonces, pues, fue una de las razones por la cual decidimos entrar al programa contigo. No, y fíjate una cosa, que si miramos, pues, haciendo el análisis de los números que estamos hablando, todos queremos ser ricos fácil, ¿cierto? Eso, ¿quién no? ¿Cierto? Pero sabemos que eso no funciona así en la vida real. O sea, y el que se vuelve rico fácil, se vuelve pobre igual de fácil y peor. ¿De acuerdo? Porque el problema no es la plata. El problema, como dice Napoleón Hill, está entre las 2 orejas, ¿cierto? Si yo no cambio mi pensamiento y mi forma de pensar, no importa lo que gane, voy a perder. Siempre. Cuando aterrizamos nuestras metas y les digo, mire, si ustedes hacen esto, son $1,000, son 1,500, gastan esto, hacen esto, haga esto para ganar más plata, ustedes dicen, ajá, eso lo puedo hacer. Si yo te digo, bueno, entonces ahora vas a hacer un patrimonio de $1,000,000 en un año. Está loco. Ahí sí, ¿me entiendes? No, ¿cómo voy a hacer $1,000,000 si apenas puedo? Pero si yo le digo, no, suba sus ingresos, baje sus gastos un porcentaje y suba sus ingresos otro porcentaje, es algo que tú puedes hacer. ¿Por qué a usted les digo 10,000 y a otra pareja le digo 1,000 y a otra persona le digo 50,000? Porque para cada persona es diferente. ¿De acuerdo? Para cada persona, para cada momento de la edad, de las condiciones. Si estuvieran en Colombia, ustedes son colombianos, ¿cierto? Sí. Sí. Si estuvieran en Colombia, las cifras serían diferentes. Si estuvieran en Italia, si estuvieran en España, si estuvieran en Dubái, las cifras son diferentes, las edades son diferentes. Y uno de los errores más grandes que cometemos las personas es ponernos metas con los parámetros de otros, ¿cierto? Ah, me gustaría tener esa casa. Bueno, pero
¿por qué no empieza por esta? Por eso el libro mío de Un inmueble al año ha tenido tanto éxito, porque en últimas, un inmueble al año, aunque la mayoría se sorprendan con la meta, es muy realizable para la mayoría de las personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes creen que pueden comprar un inmueble al año? Sí, Fernando compró el libro, ¿no? sí, ya lo tenemos. Pues ya comenzaste con el libro. Y una pregunta, ¿cómo ha cambiado eso el pensamiento de las niñas? Son 2 niñas que tienen, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la familia ese cambio de ustedes 2? Oh, tremendo. También ellas ahorita quieren ahorrar y la grande quería estudiar para ser enfermera y ahorita dice, no mami, yo de verlo sé a mi papá, mejor voy a estudiar negocios y yo les voy a manejar todas las propiedades raíces que ustedes van a tener. La grande porque va para la universidad ya el otro año. Perfecto. Entonces a todas les ha cambiado. Ellas ya saben que tienen que ahorrar, ellas si quieren dinero también nos tienen que ayudar, lávenme los carros y en vez de yo pagar $30 afuera se los ganan ustedes y todo cambió. Antes lo que pedían se los dábamos, ahora no. Si quieren algo tienen que pagar un precio, así como su papá y su mamá la han sudado, ustedes también la tienen que sudar, no les va a llegar suave, facilito. Entonces poco a poco nos ha cambiado todo, Carlos. Y eso las convierte en unas muchachas más agradecidas, porque Claro. valoran todo, ¿cierto? Y porque se dan cuenta primero que ganar la plata es mucho más rico que a uno se la regalen, Sí. ¿cierto? Segundo, los valoran a ustedes más, porque saben, si para mí ganarme $30 me tocó esto, imagínense mi papá y mamá lo que tienen que trabajar para ganarse lo que nos vale vivir en la casa, ¿cierto? Lo que nos vale la familia. Y cuando ellas comienzan a decir, voy a ahorrar para esto y se dan cuenta lo que toma, eso les cambia su paradigma. Entonces, ¿dónde está el límite? Cuando digo a la gente, es que yo no tengo plata porque yo soy ilegal, es que yo no tengo plata porque yo soy ignorante, es que yo no tengo contactos, es que yo no tengo plata porque aquí en Colombia, porque aquí en México, porque aquí en Chile. Esos son puros basura. Yo no digo que no hay dificultades, y yo lo digo porque yo empecé durmiendo en el piso, aguantando hambre, camina. Yo sé lo que es eso. Entonces a mí no me van a hablar cuentos. Mi compañía se llama Bosa, porque yo estudié en uno de los pueblos más difíciles de Bogotá, más complicados. Me siento tan orgulloso porque ese colegio me salvó la vida. Entonces, miren ustedes cómo están cambiando su vida, cómo está cambiando la vida de su familia, cómo está cambiando el futuro, cómo ustedes de aquí en adelante pueden hacer una diferencia espectacular en forma simple. Total, Carlos, gracias. Bueno, ¿y qué le dirían ustedes a esas parejas de amigos o de conocidos o de desconocidos que sienten que no tienen plata porque aquí es muy caro, porque tienen muchos gastos, porque tengo muchas deudas? ¿Qué les dirían a esas personas? Bueno, yo creo que lo primero es educarse financieramente, porque ahí está la clave, ¿sí? O sea, puedes ganar demasiado, pero si no estás educado financieramente, pues no vas a llegar a ningún lado. Y si tienen una meta, uno tiene que sacrificarse por cumplir esa meta. No va a caer del cielo. Si yo quiero algo y pues necesito cumplir cierta cantidad de dinero, pues como usted nos recomendó, Carlos, hacer algo extra para poder llegar a nuestra meta, porque si seguimos como venimos, pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Y fíjate que ustedes, como la mayoría de las personas con las que yo hablo, tenían con qué hacerlo. Este cambio lo hubieran podido hacer hace años. Tú tenías tu licencia guardada, tú tenías tu otra licencia de seguros, pero por una razón u otra, no importa ahora. Pero lo que yo quiero insistir es que la mayoría de las personas tienen con qué hacer ese cambio, si tienen el pensamiento adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes lo único que han cambiado, como digo, es un pensamiento, porque es lo mismo, es el mismo, trabajan igual, trabajan con mucha intensidad. Y como dice Claudia, cuando yo quiero una meta, tengo que sacrificarme. La mayoría de las veces lo hacemos como padres, pero no lo hacemos realmente. Yo les prometo que ustedes no tenían una meta financiera. No, no teníamos. ¿Sí? Exacto, entonces no es porque todas sus metas eran los hijos y la familia a corto plazo. Sí. Cuando tenemos una meta, nos volvemos creativos. Cuando ustedes ahorita tienen la meta, nos vamos a ahorrar 10,000 o lo que sea,
nos vamos a conseguir primero el apartamento, después el garaje, después otro. Ustedes lo van a hacer porque ya saben qué tienen que hacer y se van a comprometer por eso. Y si les dicen, no, pero venga, ¿y por qué no se hace un viajecito a Europa? No, gracias. Primero hagamos esto, ¿cierto? Tenemos una meta. Así como yo no me gasto lo de la comida de los niños en una estupidez, ¿cierto? No va a gastar lo de la comida de ustedes dos viejos en una cosa que no les va a dar apoyo a la meta que ustedes se han propuesto. Muchas gracias, me siento muy orgulloso de ustedes, de verdad, muy feliz. Espero verlos pronto. Bueno, y a ti que estás viendo esto, imagínate lo que tú puedes hacer. Y ellos nos dijeron, primero, baja los gastos, con compromiso presupuesto, aumenta los ingresos extra. ¡Ay, ¿de dónde? Pues vas a buscar de dónde, como te has vuelto creativa o creativo cuando tú has querido. Mantén un plan. Paga primero tus deudas. La mejor inversión, y ellos nos contaron cómo lo hicieron aún antes de llegar a la mentoría, pagan sus deudas. La mejor, si yo estoy pagando una tarjeta de crédito de 10, 15, 20%, la primera mejor inversión es pagar las deudas. Si todo lo que tú pagas de deudas dan después a los ahorros para comprar tu primera, tu segunda propiedad, para reformar la que ya tienes y empezar a ganar dinero. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para tener paz, para tener libertad financiera, para lograr lo que tú quieres ya mismo en tu vida. La paz no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con tu pensamiento, con el decir, listo, ahorita puede que mi vida sea un despelote, pero siento paz, porque yo sé que voy a llegar a donde yo quiero. Para comenzar a lograr lo que tú quieres, empieza a valorar lo que tú quieres. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis.